No se puede en esta manera pensar que el poder hoy es un poder democrático que tiene el singolo Estado. Yo voy a hacer el ejemplo práctico de la Italia. La Italia para un año y medio fue gobernada de un gobierno entre comillas de técnico. No era técnico, era un gobierno de clase, un gobierno de la burguesía europea, de representantes como Monti y otros que estaban en la institución financiera, que estaban en el Banco Central Europeo, que tenían un rol muy particular de aplicación de esta política de masacre social en Italia. Este gobierno tenía una tarea sola, la tarea era tentar de disminuir, decimos así, este indicador de deuda pública PIB. Cuando entró el gobierno Monti, este indicador era 120% en Italia, uno de los más altos al mundo. La única tarea que tenía este gobierno era bajar eso. Se termina el gobierno después de un año y medio con este indicador al 127%, 7 puntos más. Mientras tanto, en un año y medio se cortó el salario directo, se cortó el estado del bienestar, se golpeó la sanidad pública, la instrucción pública, los derechos de los trabajadores. Decimos que la que era llamada el gasto social disminuyó fuerte. Si se va a disminuir fuerte el gasto social y aumenta el indicador deuda pública PIB, ¿qué significa eso? Significa que toda la nuestra tasación de nuestro salario no fue dedicado al gasto social, a crear condiciones de trabajo, fue destinado completamente a los bancos. Esta es la condición que creó en la historia la deuda pública también italiana. La deuda pública italiana en el año 80 era el 50%, decimos el indicador era el 56%. ¿Qué ocurrió para llegar al 120 al 128? No como se dice que el obrero, los trabajadores vivieron, decimos, mejor de lo que tenían de vivir en función de la productividad. No es así. Se determinó esta deuda a través de menos entrada, menos con una evasión fiscal que hoy en Italia es de 250.000 millones. Considera que la peor de la ley financiera italiana contra el mundo del trabajo de estos últimos 2 años fue de 50.000 millones. Significa que cada año son 5 de estas financieras de entrada fiscal que no existe. ¿Por qué? Para garantizar esto, una, decimos así, corrupción y para garantizar una forma de apoyo al sistema partídico, de derecha y de izquierda. Segundo, todo el dinero fue utilizado para desfiscalizar la empresa, para dar apoyo a la industria, para apoyar obra, decimos entre comillas, pública, pero que era una forma de financiamiento clientelar a la mafia, ¿no? En el sur de Italia en particular. Esta es la condición, no que se dé más dinero y salario en función de la productividad a la clase obrera. Va a continuar esta política. Hoy en Italia tenemos un gobierno donde no está oposición, está Berlusconi junto con los partidos de centro-izquierda. Y como decimos marxista, leal y honesto, tengo de decir claramente que hoy el problema en Italia no es Berlusconi. Berlusconi es una cosa ya que no tiene ninguna posibilidad, no es en función de este proyecto de la Unión Europea, no es funcional, se pone en manera crítica. La parte de la burguesía que representa Berlusconi no es la burguesía europea, es la pequeña
burguesía de su interés personal, de siempre, del año 90 hasta hoy, la política de la BCE, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea en Italia la provocó, la apoyó, la determinó gobierno Prodi, gobierno D'Alema, el gobierno de centro izquierda. Cuando pasó la Unión Europea, complessivamente teníamos la mayoría de gobierno en Europa de centro izquierda, Jospin, Prodi, el alemán que no me recuerdo cómo se llamaba, Blair en Inglaterra, esto. ¿Por qué? Porque el proyecto de la Unión Europea, del imperialismo de la Unión Europea, es absolutamente funcional a la política del centro izquierda europeo. Hoy los técnicos, decimos así, los ministros que están apoyando fuerte esta política son todos del Partido Demócrata de allá. Y también es lo que era, decimos, la izquierda, a la izquierda del PD, como CEL u otro, tiene la misma posición. ¿Cuál es, en frente a esta situación, la posibilidad de resolver? Continuar, hablamos en términos técnicos, continuar con la política de austeridad, también en función de la regla del capitalismo, esto va a profundizar la crisis, porque la política de austeridad significa no permitir inversión, no dar salario para comprar, para, decimos, sostener la demanda. Esto significa que la crisis también se va a profundizar. Segunda hipótesis. La hipótesis de salida de la crisis, decimos, a través la salida del euro, pero regresando a la moneda nacional. Se habla de esto, ¿no? Se sale del euro, algunos dicen, pero regresamos a la peseta, a la lira, al marco. Esta no puede ser una solución, porque la globalización financiera te va a hacer un ataque especulativo que no permite, decimos así, una posibilidad de perspectiva del siglo, de un solo país en esta situación. Esto va a matar completamente toda la aspiración de cambio de eso. Tercera posición, que es la de la izquierda, la mayoría de la izquierda europea, decir, de crear una condición de nuevo keynesismo en Europa, pensar a través de la idea de la Europa del Norte de crear condiciones para nuevo estado del bienestar, para un capitalismo reformado. Si la crisis es crisis sistémica de acumulación y no existe un modelo, significa que no puede convivir la nueva fase del capitalismo con un modelo keynesiano que era de la fase anterior, una fase expansiva, una fase de crecimiento donde se podía crear condiciones en favor del capital y al mismo tiempo dar más salario, también más bajo de la productividad. Hoy esto no es posible. Por eso la propuesta, ¿no? Hacemos reforma al gobierno progresista, al estado del bienestar, como estos documentos de estos días, pero sin poner la cuestión de la Europa imperialista, de la salida del euro, esto no va a crear alguna perspectiva, alguna posibilidad. Y por eso que pensamos que la salida de la crisis es solo en una perspectiva de lucha de clase, es solo en una perspectiva de crear condiciones de acumulación de la fuerza para que se pueda determinar una nueva condición de carácter político. ¿Cómo? Hoy, si uno va a ver la condición europea, parece que una perspectiva de cambio, de camino del socialismo, se puede mantener, se puede crear de aquí a 1000 años. No está nada, esta pequeña condición de conflicto, ¿no? En varios países, pero no tiene fuerza el movimiento de los trabajadores, por lo menos por lo que necesita. Pero yo tengo la convicción que la historia no es lineal. La historia no es como van a contar,
que esta situación es así y resta en esta manera. Yo voy a pensar en lo que ocurrió, y estaba hablando con Igor, ¿no? Por ejemplo, en América Latina. En América Latina, 10, 15 años atrás, estaba solo una grande resistencia, gloriosa resistencia de un pequeño país que era Cuba, con toda la su contradicción, límite, pero continuaba esta historia como está continuando de mantener una revolución socialista. No estaba ninguna posibilidad. Yo pienso que nadie podía pensar que se formaba un gobierno como el gobierno del MAS, de Evo Morales, con una condición diferente de la que estaba antes del 2005. Nadie podía pensar la grande revolución que está ocurriendo hoy, la grande revolución bolivariana de Chávez, del PSUV, de la clase trabajadora del Venezuela. Nadie podía pensar que se podía construir un área como el área del ALBA que se va completamente a contraponer a la política del Fondo Monetario Internacional, que era la misma que está haciendo hoy la Troika aquí en Europa contra los movimientos de trabajadores de toda Europa, en particular de la Europa, llamámosla así, mediterránea. Esta área, que era originariamente una alternativa, se transformó en una alianza que formó Telesur, Petrocaribe, una forma, decimos, de comercio al interior que tiene también, porque es transición, forma de propiedad privada, pero donde está empresa socialista, empresa cooperativa, donde se actuaron en nacionalización, estatalización, donde se creó un mercado en función del principio de la complementariedad y de la solidaridad, donde se puede pagar el petróleo no necesariamente con el dólar, pero por ejemplo con la disponibilidad de médicos y de maestros cubanos que van en Bolivia como en Venezuela, que están transformando estos países desde el punto de vista de la instrucción, de la sanidad y de todo, ayudando. Donde se creó una moneda por el momento virtual como el Sucre, que es una moneda de compensación, donde cada país se participa en función de la su riqueza. La participación de Cuba a esta moneda no puede ser la de Venezuela, ¿no? Porque son países con forma diferente de riqueza, de cantidad y de calidad de la producción. Donde existe un banco del ALBA, se está siempre más que hipotizando y reforzando la hipótesis del Banco del Sucre, que se comporta en la misma manera, en términos de tasa de interés, del Banco Central Europeo. Se da dinero al 1%, 1,5%, pero en función de inversión a carácter social, y se puede restituir, como se dice, regresar este dinero en 30, en 40 años. Lo importante es que se va a hacer inversión de carácter social. Aquí el Banco Central Europeo da dinero al 1% para comprar títulos de la deuda pública italiana del 6%, hacer especulación a través de nuestro dinero de nuestra tasación que va al banco al 1 para comprar al 6 y cortando completamente el gasto social y el modelo productivo. ¿Cuál puede ser hoy una propuesta concreta? Nosotros pensamos, el sábado pasado en Bolonia, después de 30 años, yo soy un viejo militante del año 70, después de 30 años, para la primera vez, se forma una nueva agregación de un movimiento político. Este movimiento político es heterogéneo. Al interior está la USB, nuestro sindicato, está COBAS, está una parte de la CGIL, de la FIOM, de los metalúrgicos, está la Rete de los Comunistas, una parte pequeña de la Fundación Comunista, varios movimientos sociales que van a mantener su independencia y su autonomía, pero en este movimiento que se llama Rosa, resistencia significa organización, solidaridad y socialismo
y antiimperialismo y anticapitalismo, se van a poner alguna cuestión. La cuestión política de la transformación, non convivir ni collaborare con la Unione Europea, la questione dell'imperialismo della Unione Europea, la salita dell'euro con una nueva moneta non nazionale, una moneta de area, más o menos como la idea del Sucre allá en el Alba, crear condiciones para la nacionalización en primero del banco y después de la nacionalización del sector estratégico de la economía, como aquí en Europa puede ser los transportes, el energético, la telecomunicación, crear condiciones para una nueva posibilidad de trabajo con pleno derecho y pleno, decimos así, condiciones de salario. La perspectiva obviamente es la perspectiva socialista. Hoy para obtener eso se tiene de pasar también para la lucha de reforma reivindicativa. Significa que todo es lo que puede ser, decir, menos horas de trabajo con el mismo salario, tasación toda de los capitales, trabajo bueno, trabajo de utilidad social, todo es lo que es la lucha para obtener vivienda con inversión pública, para dar una posibilidad a los jóvenes de dar vida, reforzar el sindicato de clase, el sindicato nosotros lo llamamos territorial, metropolitano. Todo eso son planes de reforma, pero que están en la perspectiva estratégica de la salida del euro, de combatir contra el imperialismo, de crear una nueva área comercial, productiva, económica, con caracterización del movimiento de los trabajadores y marchar sobre una idea estratégica del socialismo. En este sentido, nosotros pensamos que cada país tiene la su autonomía y la su manera de hacer la lucha. Nosotros apoyamos sin ningún problema toda la vuestra lucha también de autodeterminación, de resistencia y autodeterminación del pueblo vasco. Pensamos que cada uno en el sentido de la autodeterminación va a marchar con la caracterización que nosotros pensamos, pero que es la correcta, de crear condiciones para países socialistas, una hipótesis de crear condiciones del socialismo. En esto yo doy toda el nuestro apoyo. Me parece que, por ejemplo, esta relación, llamámosla, ¿no?, táctica y estratégica, se puede ver en lo que ocurrió el otro día, también aquí en un pueblo, yo no me recuerdo el nombre, donde una lucha de masa democrática, ¿no?, de parte de los trabajadores se oponía a la policía que tenía de hacer presa a una joven vasca. Estas son formas, ¿no?, que en relación a la relación de fuerza te van a crear un nuevo sentido. La misma cosa puede ocurrir sobre el plan, decimos, sindical, económico y todo. Yo pienso que voy a terminar en esta manera, solo así se puede ser, decimos, consecuencial con una política de clase, una política revolucionaria. Renunciar a esto, porque hoy no tenemos la relación de fuerza, significa pensar que se renuncia a la nuestra dignidad, no solo de comunista, de marxista, de revolucionario, pero la dignidad de vivir en función de una idea real, no teórica, de transformación. Pienso que la dignidad de cada uno de nosotros no puede convivir con ninguna forma de capitalismo reformado. Muchas gracias.